Las biomoléculas son aquellas conformadas por un esqueleto de carbono e hidrógeno principalmente y que su importancia es esencial ya que componen a nuestro organismo. Primero tenemos a los carbohidratos, los cuales también se les conoce como glúcidos, hidratos de carbono o azúcares. Estos son cadenas compuestas de carbonos y grupos hidroxilos. Cuenta con varias funciones como determinantes antigénicos, estructural porque forman parte de la membrana plasmática, de almacén de energía y reposición de esta, ya que son la principal fuente de energía. La glucosa es el combustible metabólico más importante y también el primer carbohidrato en obtenerse de forma pura. Los vamos a clasificar según su estructura y encontrar de forma lineal y cíclica. También los podemos clasificar por su composición y su complejidad. Tenemos a los monosacáridos, los cuales son la unidad estructural de los carbohidratos, y estos se consideran simples. Estos se pueden componer de 3, 4, 5 o 6 carbonos. Los disacáridos se componen de la unión de dos monosacáridos unidos por medio de enlaces glucosídicos. Estos también entran en la clasificación de simples y entre los más importantes podemos encontrar a la lactosa, sacarosa y maltosa, que son el producto de la base de la glucosa unida a una hexosa mostrada en los monosacáridos. Y por último tenemos a los polisacáridos, los cuales se clasifican ya como complejos, pues son polímeros de monosacáridos y se pueden subclasificar como homopolisacáridos, que todos sus monosacáridos son iguales, o como heteropolisacáridos, ya que sus monosacáridos son distintos. Los alimentos que proveen la principal fuente de energía de carbohidratos son los mostrados en la imagen. La siguiente biomolécula serán los lípidos, los cuales son monómeros de ácidos grasos que se componen de una cadena lineal de carbonos con un grupo monocarboxilo. Estos los podemos dividir o clasificar según su estructura en saturados e insaturados. Los saturados los encontraremos sólidos a temperatura ambiente y presentan enlaces sencillos o simples. Los insaturados, por el contrario, los encontraremos de forma líquida a temperatura ambiente y presentan enlaces dobles o insaturados. Si presentan más de uno, sería poliinsaturados. De las funciones más importantes de los lípidos sería una función de nutrición, transporte, almacén estructural, ya que forman una porción muy importante de la membrana plasmática, y de control, ya que forman parte de las hormonas que son muy importantes para la regulación del organismo. La clasificación de los lípidos irá aumentando por su composición y complejidad, teniendo primero a los simples, los cuales se clasifican también en triglicéridos y ceras. Los triglicéridos se componen de un glicerol y 3 ácidos grasos, teniendo como ejemplo la trioleína. Las ceras se componen de un ácido graso más un alcohol, teniendo como ejemplo la cera de las abejas. Después tenemos a los compuestos, los cuales se subclasifican en glicerofosfolípidos y esfingolípidos. Y por último tenemos a los asociados, en los cuales podemos encontrar los terpenoides, que son insaturados lineales, que también pueden presentar ramas, a los esteroides, principalmente el colesterol, de aquí ya se sintetizan los demás esteroides, y a los eicosanoides, que participan en distintos procesos biológicos. Los alimentos que proveen la principal fuente de lípidos son los mostrados en la imagen. La siguiente biomolécula será la proteína, los cuales son polímeros de aminoácidos que se componen de carbonos unidos a un grupo carboxilo y a un grupo amino. Esta biomolécula es la más diversa en cuanto a funciones, teniendo algunas de sus principales como la nutricional, la defensa en anticuerpos, catalizadores biológicos con las enzimas, de control con las hormonas, de trabajo y de formación genética, ya que la información genética se expresa de forma de proteína. Y tenemos en la imagen su estructura. Explicaremos por separado la clasificación de los aminoácidos y las proteínas, ya que es diferente. Empezando con los aminoácidos, estos se pueden clasificar en proteicos o no proteicos, entendiendo que los proteicos formarán proteínas y los no proteicos no formarán, pero fungen como intermediarios de aminoácidos o neurotransmisores. De acuerdo a su polaridad se pueden clasificar en apolares alifáticos, aromáticos, polares sin carga y polares con carga. Y por último los podemos clasificar en esenciales y no esenciales, empezando con los esenciales, los cuales no podemos sintetizar, pero por su importancia los debemos de obtener de la dieta, y en no esenciales, los cuales nosotros sí podemos sintetizar. Las proteínas a su vez se pueden clasificar por su estructura, teniendo 4, empezando por la primaria, los cuales son aminoácidos de forma lineal. La secundaria se pueden encontrar de dos maneras, de forma beta, que es una lámina plegada, o de forma alfa, que es una forma hélice. Las terciarias van a ser conjuntos de secundarias, las cuales empiezan a plegar, y las cuaternarias van a ser conjuntos de terciarias. También se pueden clasificar por su función, ya que vimos que tienen una gran diversidad de funciones, por su forma en globular, fibrosa o mixta, y por su composición igual que los polisacáridos, pero estos se dividen en holoproteínas, las cuales son compuestas de aminoácidos iguales, y heteroproteínas o conjugadas, las cuales tienen una composición de aminoácidos no iguales. La fuente principal de proteínas en alimentos se muestra en la imagen. La última biomolécula serán los ácidos nucleicos. Estos son polímeros de monómeros llamados nucleótidos. Estos se componen de un azúcar, más específicamente una pentosa, unidos a un grupo fosfato y a una base nitrogenada. En la imagen se muestran sus funciones, algunas de ellas las cuales son muy importantes, destacando el garantizar los intercambios genéticos y que son depositarios de información genética. Para explicar la composición de los nucleótidos empezaremos por el azúcar, lo cual ya vimos en los carbohidratos, es un monosacárido ya que es una pentosa. Tendremos de dos tipos de pentosas, la primera es el ADN, la cual almacena la información genética que es transmitida a la descendencia.
Esto va a codificar para 4 bases nitrogenadas que se verá después y presenta doble hélice. El ARN a su vez transporta la información del ADN al citoplasma, donde será traducida, leída y expresada. Esta tiene una diferencia de codificación de una base nitrogenada, ya que en lugar de timina presentará uracilo y tiene una sola hélice. Las bases nitrogenadas a su vez se van a dividir en purinas y pirimidinas. Las purinas son adenina y guanina, que presentan 2 anillos, y las pirimidinas citosina, timina y uracilo, las cuales presentan un anillo. La diferencia será que el ARN no presentará timina, ya que él codifica para uracilo. Estas se enlazan por puentes de hidrógeno. Para las fuentes de alimentos en ácidos nucleicos es importante entender que los nucleótidos se componen de un azúcar y por ello las fuentes de alimento de los carbohidratos serán importantes, pero también que el ADN se encuentra en todas las células y por ello es importante consumir de todos los alimentos, como mencionados los alimentos de todas las biomoléculas en esta presentación.